Vamos a orar por la palabra para que Dios sea tomando el control. Amado Dios y Padre del cielo, delante de tu presencia, te doy gracias por este día, gracias por tu poder, gracias por tu fidelidad. Te pido, Señor, que seas tú tomando el control de cada corazón, cada joven, y te pido en el nombre de Jesús, Señor, que tu palabra caiga en buena tierra y dé fruto al 100 por 1. Amén. Viví. Bueno, esta noche vamos a ver un tema muy especial que se titula Ni uno menos. ¿Cómo se llama? Ni uno menos. Bueno, como estamos en esta época decembrina, vamos a hablar de un tema muy importante y es la necesidad que tenemos de compartir el evangelio y de hablar a otros acerca del amor de Dios. Si vamos a hablar nada más de la situación que tiene nuestra ciudad. Se llama Ni uno menos porque no queremos ver más jóvenes perdidos, más jóvenes muertos en las calles, más jóvenes perdidos en las drogas, más jóvenes que están perdidos en corrientes del mundo, el humanismo y el ateísmo, sino que queremos ver que nuestra generación se salve. Entonces, para ponernos en contexto, ¿cuál es la necesidad de nuestra generación? Vamos a ver unas estadísticas reales. Nada más me voy a centrar en Pereira, ¿cierto? En Colombia son similares de alarmantes, pero vamos a ver nada más qué pasa en Pereira. En Pereira, según las estadísticas oficiales del Ministerio de Protección, ¿sí? Dice que la situación actual, dice que del 31 de enero al 31 de marzo, en Risaralda, ¿sí? Más o menos en un periodo de año y medio, se encontraron, o sea, en el 2017, 74 homicidios y en el 2018, 52 homicidios, ¿sí? Pues con respecto a la tasa nacional, pues en esa parte de los homicidios, pues hay otras zonas más críticas del país. Sin embargo, pues la cifra respecto a otros países, incluso latinoamericanos, solo Pereira, pues está por encima de la gran mayoría de muchas otras ciudades latinoamericanas incluso. Se reportaron en ese periodo cerca de 1.255 hurtos. ¿A cuántos los han robado alguna vez? Este año, el año pasado, un celular que lo encontraron. Bueno, usted es parte de una estadística, usted es muy importante. Usted ayudó a inflar estas estadísticas, gracias por su denuncia. Entonces se reportaron cerca de 1.255 hurtos, ¿cierto? Vuelvo y digo, comparando estas cifras con otros países, ¿sí? Tanto latinoamericanos como pues ya europeos, pues la cifra es bastante alarmante, ¿cierto? En Risaralda, el porcentaje de consumo de adicciones es del 6.4%. Pereira es la tercera ciudad del país que tiene más consumo de sustancias psicoactivas. La tasa nacional es del 3.6%, es decir, que el 3.6% de los colombianos consumen, pero en Pereira es el 6.4%, o sea que se duplica el promedio nacional en nuestra ciudad, siendo una de las ciudades donde hay mayor consumo en Pereira. La explotación sexual en los últimos 2 años ha aumentado un 300%, siendo los más afectados los niños, niñas y adolescentes. Obviamente tenemos una crisis que es la migración venezolana, pero en esta estadística solamente 1/3 de los menores de edad explotados sexualmente son venezolanos. Es decir, de cada 15 mujeres explotadas sexualmente, solo 5 son venezolanas, el resto siguen siendo pues pereiranas, ¿cierto? Entonces sigue habiendo un gran flagelo y es la explotación sexual. Lo vimos este año, lo vimos en unas charlas acerca de la depresión. Colombia, Risaralda y el eje cafetero lideran uno de los principales departamentos en casos de suicidios, ¿sí? En el 2018, lo que va en el 2019, perdón, se registraron nada más 603, imagínense, intentos de suicidio. O sea, nada más los que no logran llegar a ese cometido, o sea, 603 intentos de suicidio, o sea, que al día en Pereira, ¿sí? Todos los días 1 o 2 personas están intentando quitarse la vida, sin contar con las tasas de suicidio en Pereira, que es una de las más altas en Colombia, que ya lo hemos visto y hemos hablado de esto.
Entonces, no sé si a ustedes les parece esa situación, estamos hablando de nuestra ciudad. Si nos ponemos a hablar del país y el conflicto armado, pues por ejemplo, viendo en estas estadísticas del Ministerio de Defensa, no era el Ministerio de Protección, perdón, el Ministerio de Defensa, pues los atentados terroristas y los secuestros pues en nuestra zona son cero, ¿cierto? Si nos vamos a hablar de todo el país, mejor dicho, nos ponemos a llorar, qué cosa tan difícil, estamos pasando por una situación de verdad muy dolorosa en nuestra región, aquí al frente, aquí los vemos, aquí los oímos, aquí los olemos, la situación que están pasando. Entonces ustedes nos han preguntado, bueno, ¿y qué vamos a hacer? No han dicho. Y cada vez que alguien se suicida, yo veo que ponen en las redes sociales, en Facebook, ¿dónde está la iglesia? Los mismos cristianos, ¿cierto? ¿Qué estamos haciendo? Nos estamos dejando morir. Y bueno, la pregunta es, ¿qué está haciendo usted? Entonces cuando empiezan así a darse golpes de pecho, ¿y qué estamos haciendo? ¿Y qué vamos a hacer? O sea, yo digo, hello, queridos y amados hermanos jóvenes, ¿qué estamos haciendo? ¿Cuál es el superpoder que tienen los cristianos? ¿Cuál es el superpoder que puede cambiar esta situación? ¿Cuál es el superpoder? El superpoder que tenemos los cristianos para poder cambiar esta situación se llama evangelio. Predicar las buenas nuevas de salvación. Y si usted está predicando el evangelio, pues no se dé golpes de pecho, y si no lo está haciendo, pues sí déselo, porque está ocultando la herramienta que puede cambiar la humanidad. ¿Listo? No son las redes sociales, no es lo que tanto hablemos, no son que tanto vayamos a cultos, sino el evangelio. Es ese superpoder que tenemos para poder cambiar todas estas estadísticas y toda la situación actual que tenemos. ¿Y por qué ocurre todo lo que está pasando? Pues muy simple, porque nos quedamos callados, porque no hablamos, porque no decimos lo que tenemos que hacer. Les voy a contar una historia, no me vayan a juzgar, es muy triste. Bueno, resulta que pues como pueden ver, estoy en embarazo. Me ha dado un poco no, muy duro el embarazo. Vomité lo que nunca había vomitado en mis 33 años de vida, los primeros 2 meses, me quería morir. Y me dio la maravillosa idea de en este momento, de cambiar de trabajo. ¿Cómo me ven? Más loca yo, pero el cambio. Pues todos saben que yo soy médico, no es que cambié de un hospital a otro, no, o sea, cambié, pero drásticamente, de un hospital a una universidad, de estar en un consultorio a una oficina, coordinando pues cosas de la Academia de Medicina, la Facultad de Medicina, pero es el cambio. Entonces estuve a punto de que se me corriera la teja, literal. O sea, yo no sabía si llorar porque estaba vomitando o porque… Y fuera de eso cambié de piso térmico, porque trabajaba en 2 quebradas, lluvia, frío, todo. Y me fui para Belmonte, ese calor tan horroroso. Bueno, no, mejor dicho, qué cosa tan horrible, se me iba a enloquecer. En todo caso, pues siempre uno le da duro. Y fuera de eso, las hormonas del embarazo. Lloré. Es que, mejor dicho, ya no puedo ver noticias. Esa canción que dice, mamá, ¿dónde están los juguetes? ¡Ah! O sea, no puedo escuchar música. Mejor dicho, todo me hace llorar. Entonces estoy así con los sentimientos a flor de piel. Entonces, cuando estaba en esas, hace como un mes, que estaba como más complicada la situación, me recogió un taxista, ¿cierto? Entonces, bueno, pues yo iba, no sé cómo iba, pero pues iba para el trabajo. Entonces me dice el taxista, señora, que le vaya muy bien en su trabajo, que sea un buen día. Entonces yo no sé cómo le respondí, seguramente le dije, ay, gracias, porque yo llegué, entré, yo, ay, Dios mío, bendito. Bueno, entré, listo, no pasó nada. Por cosas de la vida, esa misma semana volví a pedir taxi y volví y me recogió el mismo taxista. Entonces me dijo, me miró por el retrovisor y me dijo, niña, ¿usted por qué está tan triste? Y yo, ¿por qué? Y empecé a llorar pues así. Y no, pero tranquila. ¿Y adivinen qué? Adivinen. Empezó a evangelizarme. ¡Qué vergüenza! No, niña, no, usted me permite decirle algo. Y yo, ay, no. Entonces, que no, mire, es que usted sabe que Dios la ama mucho. Y yo, ay, Dios mío, qué vergüenza, Dios. Me dio vergüenza. Pues primero yo, ay, no, donde le diga yo, pues que soy cristiana, que mi esposo es pastor, que llevo 33 años en el evangelio. Entonces me dio pena primero, pues porque yo tenía un Dios tan grande y tan poderoso y con esas bobadas. Y pues la verdad estaba yo ni que sabía porque estaba llorando por boba nomás. O sea, de verdad no me estaba pasando nada. Mi esposo ya llevaba un mes sin pegarme. No, mentiras.
Mentira, no, el muchacho está aportando bien conmigo, pues bien, o sea, simplemente me dio. Yo sé, pero entonces el Señor empezó a evangelizarme. Entonces, pero primero me dio mucha pena, pues porque obviamente, pues, imagínense. Y segundo, me cuestionó mucho. Y yo dije, ¿cuándo fue la última vez que yo hice eso? No. Yo dije, qué pena, o sea, me dio pena doble pena. Primero, pues por ahí, yo ahí por la bobada. Y segundo, yo dije, qué bonito. Y el Señor se nota pues que no, o sea, Él me hablaba y yo estaba diciendo, o sea, Señor, te falta exégesis y un poco de profundidad en la palabra, porque era diciendo pues, cosas o sea, que si hubiera sido mi única oportunidad de salvarme, tal vez me condeno, porque pues no tenía mucha profundidad en la palabra y bueno, pero fue hermoso el detalle del Señor sin conocerme, hablarme y como que apenas estaba como empezando a ir a una iglesia, ¿sí? Y el man vio pues que yo era una señora bien parecida y todo, ¿cierto? Muy guapa. Y a él no le dio pena, simplemente no se achicopaló, sino que empezó a hablar. Entonces, a veces vamos perdiendo como esa sana costumbre de simplemente hablar cuando veamos la necesidad. A veces, y me pareció mucho más bonito porque eso mismo, o sea, que el Señor no era un pastor, no era alguien muy formado en el evangelio, pero igual habló. Que a veces pensamos que tenemos que ser pastores o hacer un estudio teológico o llevar 30 años en el evangelio para poder hablarle de Dios a una persona. Y ese Señor con esa sencillez y con esa humildad me evangelizó. Me faltó hacerle la oración de fe. Y no me voy a decir, repita conmigo, pero lo hizo. Entonces, qué bonito es eso. ¿Cuándo fue la última vez que predicamos el evangelio? Y vamos a mostrarle el ejemplo de Pablo como una persona que tenía eso. Esa pasión por predicar el evangelio, esa pasión por mostrar el amor de Dios a otros. Vamos a mirar en 1 Corintios. 1 Corintios 9:16. ¿Ya lo tienen? 1 Corintios 9:16 al 27. Vamos a leerlo, dice así. Pues si anuncio el evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciare el evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el evangelio presente gratuitamente el evangelio para no abusar de mi derecho en el evangelio. Por lo cual, si siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar el mayor número. Me he hecho judío como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley. Como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley, sino que bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles, a todos me he hecho de todos, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del evangelio, para hacerme copartícipe de él. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren y uno solo se lleva el premio? Corred pues de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Bueno. Entonces aquí estamos hablando, Pablo estaba escribiendo pues a los corintios y les estaba dando pues unas enseñanzas acerca de predicar el evangelio. Y vamos a ver de lo que está viendo aquí Pablo, 4 puntos sencillos que nos muestra el Señor de esa herramienta superpoderosa que tenemos para cambiar nuestro mundo, y es el evangelizar, es hablar del evangelio. ¿Listo? Entonces, primer punto, no hay nada de qué gloriarnos cuando predicamos el evangelio. ¿Cuál es el primer punto? No hay nada de qué gloriarnos. En el versículo 16 y 17, vuelvo y lo leo, dice: pues si anuncio el evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si lo hago de buena voluntad, la comisión me ha sido
encomendada. Entonces aquí Pablo está diciendo, no tengo nada de qué gloriarme, no tengo nada de qué chicanear. No, es que ayer estuve en un grupo de oración y 32 personas y media hicieron la oración de fe. Sí, pues uno se siente bien así. No, es que estuvimos en esta campaña evangelística y le hablé a 3 personas y uno se desmayó, el otro lloró. Entonces, bueno, no hay de qué chicanear ni de qué sentirnos importante si predicamos el evangelio. ¿Por qué? Porque aquí Pablo lo dice, simplemente era lo que tenía que hacer. Era lo que tenía que hacer. Y si lo hacía de buena gana, pues bueno, tendré mi recompensa, que ahorita hablamos de eso. Y si lo hago de mala gana, igual, era lo que me tocaba hacer. Entonces, por ejemplo, mi mamá, yo estaba en el colegio y a una amiguita le dieron un regalo por haber ganado el año. Entonces yo le dije, mamá, ¿usted no me da regalo por haber ganado el año? Es que, oíganla, yo por qué le va regalando, que eso es lo que usted tiene que hacer, ganar el año. Ole, y era la excelencia del salón. Y yo, mamá, no me van a dar regalo, no, si eso es lo que usted tiene que hacer. Me promovieron de 6º a 7º. ¿Usted sabe qué es eso? Es que yo era medio inteligentoncita. Me promovieron de 6º a 7º, es decir, en el colegio hice 2 años en 1, por juiciosa. Ole, ni una miserable banana. Y ahorita que estábamos grandes, yo le dije, mamá, usted no me dio nada. Me dijo, no, es que eso es lo que usted tiene que hacer. Ave María. Y me puse a pensar, ¿usted le daría un premio a un manzano por dar manzanas? No, un manzano da manzanas porque es un manzano. Usted es excelente y da frutos de excelencia porque es excelente. O sea, uno simplemente da sus frutos de lo que es. Es como si le dieran un premio a la sal por salar la comida. Entonces vamos a ver en Mateo 5:13 a qué nos estamos refiriendo, a ser nuestra esencia. O sea, predicar el evangelio no tiene gracia porque simplemente es lo que nosotros tenemos que hacer, es el resultado de lo que somos. Entonces, en Mateo 5:13, ¿qué dice? Mateo 5:13 dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más que para nada, que para ser echada fuera y hollada por los hombres. Es decir, ¿qué somos nosotros? Somos sal. Es como si usted llega y le echa la sal, ¿sí? Y quedó salada y quedó rica la comida y todos en la mesa. Bueno, pero vamos a orar por nuestros alimentos y vamos a darle gracias a la sal porque saló la comida. No, simplemente la sal es la función que tiene. La sal tiene su esencia, ¿sí? Tiene una composición química que es el cloruro de sodio y el sodio es el que le da ese sabor salado y así sea lo que sea, es salada. Ahora, si usted deja la sal metida en la alacena y se le olvida echársela, pues no, pero no es culpa de la sal. Ave María, esa sal tan horrible que no saló, no, usted no se la echó. Asimismo, si nosotros somos sal, simplemente estoy respondiendo a mi esencia. Nosotros somos la sal de la tierra, nosotros somos la que le damos la esencia al mundo. El mundo está sufriendo, el mundo está insípido, el mundo está llorando, la gente está muriendo con Dios. Entonces, cuando yo predico el evangelio, simplemente estoy dando respuesta a mi esencia, a lo que yo soy. Ay, es que el pastor no valora mi trabajo como líder, es que vea que me levanté a las 5 de la mañana a ayunar, es que vea que traje 20 personas a la iglesia y no miro nada. Gracias, joven, eso es lo que usted es, simplemente es una respuesta a su esencia, ¿sí? Entonces muchas personas dicen, no, es que en la iglesia nos utilizan y que no sé, no, pero es que esa es su esencia. Nosotros evangelizamos porque somos evangélicos. ¿Qué hacemos pues? Esa es nuestra naturaleza. Entonces Pablo en esta disertación entendía eso. Si predico el evangelio de buena gana, bien, y si de mala gana, también, porque al final eso es lo que yo soy y eso es lo que yo tenía que hacer. Entonces, primer principio, no hay nada de qué gloriarnos cuando predicamos el evangelio, porque simplemente es una respuesta a nuestra esencia. Somos sal de la tierra, somos luz. Usted no le va a dar un aplauso a la luz, un aplauso para la luz que está alumbrando. La luz en su naturaleza brilla. Entonces, somos luz, somos sal, simplemente impactamos el mundo porque esa es nuestra esencia cuando hemos nacido de nuevo. El segundo punto, entonces el primero, muchas gracias, no hay que gloriarnos, simplemente lo hacemos porque hay que hacerlo, porque es nuestro llamado. Segundo, requiere un esfuerzo.
Predicar el evangelio requiere a veces un esfuerzo. Vamos a ver en el versículo 9, en el 24 al 26, él dice: ¿y no saben ustedes que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero solo uno se lleva el premio? Corran de tal manera que lo obtengan. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera golpeo, como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo. Hasta ahí. Entonces, Pablo estaba haciendo esa analogía cuando estaba hablando de predicar el evangelio, ¿cierto? Entonces aquí vemos que requiere un esfuerzo muy importante, y él decía, estaba comparando con los juegos del Istmo, los juegos sísmicos, perdón, que eran unos juegos que se realizaban ahí en los Corintios, ¿cierto? Eran unos juegos que se hacían cada 2 años, donde se había salto, lanzamiento de disco, carreras, lucha, eran las principales pues actividades. Eran muy similares a las que se realizaban después los griegos en esa época, que eran las Olimpiadas, pero pues eran unos juegos diferentes, pero también eran muy importantes, ¿sí? Entonces simplemente es hacer una analogía con un deportista de alto rendimiento que va a presentarse en esas actividades. Entonces, ¿qué hace un deportista cuando va a presentarse para una cosa de estas, para un evento, una maratón? No se rasca el ombligo todo el año y el último día, ay, fue madre, voy a ir a trotar a ver si hago algo. No, hay una preparación previa. Y él dice, corre hasta que lo obtengas, ¿cierto? Se abstiene de muchas cosas y luego tiene un objetivo. Entonces aquí veíamos 3 cosas que decía. Primero, dice, corre, que el atleta corre hasta que lo obtiene. Aquí está hablando de un esfuerzo. Se abstiene de muchas cosas, está hablando de sacrificio, con un objetivo claro. ¿Listo? El objetivo es ganar esas almas. Pero miren que aquí hay algo muy importante, y es que Pablo no solo está hablando de esforzarse también para ganar esas almas, sino esforzarse contra él mismo. Y mire que él dice que así que me golpeo a mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Parte de la evangelización que usted pueda tener para ganar un alma es su carácter. Sabemos que esa arma superpoderosa se llama evangelio, pero el evangelio es su carácter. Yo le he dicho muchas veces, prediquen todo el tiempo y cuando sea necesario, hablen. Es decir, que con su forma de actuar ante los demás, con su carácter, con su temperamento, con su excelencia, usted está predicando. Y esa persona lo va a ver a usted con respeto, lo va a ver con admiración. Y cuando sea necesario, usted simplemente va a lanzar la palabra y esa persona va a creer en usted. Y aquí Pablo está hablando del carácter que él tenía que asumir, no tanto el esfuerzo de repartir volantes, ayunar, ir a vigilar, entregar, subir, bajar, entrar, salir, y que hagamos esto y que hagamos actividad. Él está hablando de su carácter como evangelizador. ¿Y cuál era el carácter de él? Siervo. El esfuerzo era por convertirse en un siervo, ¿sí? Es muy importante, muchachos, ustedes constantemente están predicando a través de la excelencia. Yo se los he dicho varias veces, si usted es el más mediocre del salón, si usted es el más tramposo, por favor, no diga que es cristiano a menos que le pregunte, porque hace quedar tan mal el evangelio. Es que si yo no fuera cristiana y viene el más patán, el más desordenado, el más grosero a decirme que Cristo me ama, yo digo, sí, bueno. Pero si a mí me llega el mejor trabajador, el más puntual, el más honesto, el más excelente, que dice, este muchacho tiene algo, y me ve triste y se acerca y me dice, mira, Jesús te ama, uno dice, yo quiero tener lo que él tiene. Porque perdemos credibilidad cuando somos mediocres, perdemos credibilidad cuando no somos excelentes, cuando no tenemos una actitud de siervo, ¿sí? Ay, que es que lo vemos, ay, me quedé sin pasaje. Vea, el más generoso, el que más me ayuda, venga, ¿qué tiene pendiente en el trabajo? Venga, le ayudo con esta tarea. Ese, el de la actitud de siervo, el excelente, es el que muestra ese carácter. Entonces tenemos que esforzarnos, tenemos que abstenernos de muchas cosas, porque a veces predicar el evangelio también desgasta físicamente. Y lo más importante, tener un objetivo claro. ¿Cuál es el objetivo claro
cuando nosotros estamos donde estamos es ganar el alma. No es ganar la aprobación, no es ganar fama, sino siempre ver en esas personas un alma, potencialmente una persona que puede conocer de Dios. Yo le digo a mi esposo, amor, tenga mucho cuidado, a veces como la gente afuera, en la calle, mis amigos, cómo los saludamos, porque en todas esas personas son almas, todos son almas que necesitan de Dios y hay que tener un objetivo claro. A mí me pasó una vez cuando estaba chiquita en el colegio, estaba en una carrera, iba corriendo así con un pique, iba de primera, pero yo no sabía dónde quedaba la meta, entonces paré y la meta estaba por allá y la que atrás se me pasó, entonces perdí la medalla de oro. Entonces es muy importante que no nos pase lo mismo, es cuanto respecto al evangelio, con respecto a nuestro carácter, tener objetivos claros. A veces como cristianos estamos como, ¿quién soy? ¿Para dónde voy? ¿Cuál es mi objetivo en la vida? Su objetivo en la vida es que a través de su vida otras personas conozcan a Dios. Entonces requiere esfuerzo, pero también requiere objetivos claros. Ese es el segundo punto. Entonces el primer punto era, no hay de qué gloriarnos. El segundo punto es que predicar el evangelio requiere esfuerzos, no solo en el hacer, sino en el ser, en desarrollar nuestro carácter, en sacrificarnos a nosotros mismos, en ser siervos para mostrar el amor de Dios. Tercero, Pablo nos enseña la mejor estrategia de evangelismo. ¿Cuál es la mejor estrategia de evangelismo que ustedes conocen? A ver, ¿quién me dice? ¿Usted cómo se gana una persona? Ay, tan callados. No evangelizan. ¿Cómo? ¿Cómo les llegamos a una persona? ¿Cuál es la mejor estrategia? Laura, ayúdeme. ¿Cómo ganamos una persona? Bueno, aquí Pablo, entonces veo que tienen esa duda, y bueno, ¿y cómo evangelizamos a esa persona? ¿Cómo llegamos? Pablo nos da la mejor estrategia para llegar a esa persona. Y vamos a ver en 1 Corintios 9, estamos ahí, en el versículo 20 y 23 dice: me he hecho a los judíos como judíos para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley. No voy a leer los paréntesis porque nos enredamos más. Como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como yo estuviera sin ley, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débiles a los débiles para ganar a los débiles. ¿Cuál es la mejor estrategia para ganar un alma? Es la empatía. ¿Qué es la empatía? La empatía es ponerse en los zapatos de la otra persona, ¿sí? Ahora, constantemente Pablo está haciendo claridad. Me ha hecho como los que están con ley, aunque yo no estoy bajo la ley. Es decir, él hacía empatía con esa persona, pero sin sacrificar su integridad. ¿Me hago entender? Es decir, ¿dónde brilla la luz? En medio de las tinieblas. ¿De dónde debemos brillar? Pues en medio de las tinieblas. Brillar en la iglesia es muy fácil, pero no tiene sentido brillar donde hay luz. ¿Me hago entender? Entonces que aquí en la iglesia digan, ay, tan bueno, tan honorable, tan juicioso, pero pues en la casa, en el colegio, en el trabajo, pues nada que ver. Y aquí es muy importante hacerse a la gente. El mismo Jesús le decía, no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Dios no quiere que los cristianos sean ermitaños, que sean intocables, que caminen por una nube, aleluya, aleluya, en el trabajo, sino que en el trabajo usted pueda sentarse, que se puedan reír con usted, pero que sepan que también hay límites, ¿cierto? ¿Sí? Que sepan que usted es cristiano y que hay cosas con las que no va. Ahora, pues tampoco vamos a llegar al extremo, es que me hice judío para llegar a los judíos, entonces está en una discoteca evangelizando, ¿sí? Y bailando apretadito con la señora de la oficina y la está evangelizando y con la cervecita, las 2, las 3, las 4 cervezas, y pues aquí estamos hablando también del carácter, ¿sí? Entonces, ¿cuántos tienen amigos que no son cristianos? Todos. Entonces, ¿qué posibilidad tiene usted de hablar con esa persona? A veces lo que nos dedicamos con ese amigo que no es cristiano es de polemizar, ¿cierto? Entonces peleamos que por sí, que por política, que por teología, los cogemos a bibliazos y dicen, uy, no, qué pereza este muchacho. No, la empatía es lo que mostraba Pablo. Y él decía, yo con los judíos me hago judíos. Es decir,
él se sentaba a la mesa a comer con los judíos, ¿cierto? Que ellos estaban bajo la ley, pero él no. Con los gentiles, estaba con los gentiles. Con los débiles, estaba con los débiles. Es más, el mismo Jesucristo lo hizo. Porque le decían que era bebedor, porque andaba con prostitutas, lo invitaban a comer allí, lo invitaban a comer allá y todo el mundo criticaba. Entonces nosotros mismos, sin sacrificar nuestra identidad, nuestra esencia, debemos darnos a la gente. Con nuestra familia, ser muy sabios. Y en esta época decembrina, también ser muy sabios, ¿sí? Por ejemplo, estos días fueron en mi casa a hacer natilla y buñuelos, yo era haciendo fuerza, oh my God, bueno, y yo los llevé a mi casa, y bueno, todos allá, obviamente, pues pusieron su música, pues yo no les voy a poner Marcos Witt, ¿sí? Ahora, yo en mi carácter, ¿sí? Yo ya me siento muy firme, y pues yo no voy a morirme porque otro pone otra música. Ahora, si usted está en esa lucha y usted ve que sirvió una cerveza y se le hace agua a la boca, pues mijo, pues absténgase entonces. Pero pues yo ya tan grande y tan firme en el evangelio, vayan a mi casa, podemos llevar cervezas. Y yo pues, ay, bendito sea el Señor, pues bueno, y se las controlo, bueno, no más. Me pusieron música y hablé con ellos, oré por ellos, hablamos, los abracé, les di regalos, o sea, esa oportunidad de que me conocieran a mí, de empatizar con ellos, listo. A las 11 no, a las 10:30 de la noche, ya se fueron yendo, igual al otro día era jornada, pero dieron la oportunidad de estar en la casa, ¿sí? Entonces en esa oportunidad, o sea, tratar de ser muy sabios, muchachos, ¿sí? De no alejarnos. Que la familia van a hacer fritanga y van a beber. Vaya, les reparte unos tratados, ora por ellos, los abraza, el feliz año. Si ya la vuelta se está poniendo muy pesada y el tío borracho empezó a hacer cosas, bueno, hijitos, tío, chao, Dios los bendiga, pero ustedes estuvieron allí, mostraron el amor de Dios, ¿sí? Mientras otros están rumbeando, ustedes simplemente guardan su corazón, pero están con su familia, ¿sí? Porque pues su familia está ni nada y nada amargado, pues siempre van a criticar, siempre van a decir que usted es un amargado, siempre van a decir, bueno, pero cuando usted tenga la oportunidad, cada reunión familiar, preséntese con un tratado, con una promesa bíblica, que sea una oportunidad para usted reunirse. En el momento de los regalos, venga, vamos a orar por la cena. Entonces es simplemente mostrar empatía, pero sin comprometer nuestra integridad, ¿sí? Lo que nosotros somos como persona. Y como les digo, Pablo constantemente decía, yo me hago con los que están bajo la ley, pero yo no estoy bajo la ley. Yo me hago como los que están sin ley, o sea, los gentiles, pero yo vivo bajo la ley de Cristo. Simplemente es darnos a la gente. Entonces el tercer punto es esa estrategia de evangelismo, que es la empatía. Entonces el primero, no tenemos de qué gloriarlos. El segundo, requiere sacrificio. El tercero, la empatía como la mejor estrategia de evangelismo, sin sacrificar nuestra integridad y nuestra esencia. Y el último y cuarto punto es el mejor galardón. ¿Cuál es el galardón que vamos a recibir por predicar el evangelio? Vamos en el versículo 17 y 18. Dice, por lo cual, si lo hago, o sea, predicar el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Predicar el evangelio. ¿Y cuál es el galardón? ¿Qué dice ahí que cuál es el galardón? Ahí mismo lo dice, en el versículo 18. ¿Cuál es pues mi galardón? Que predicando el evangelio, presente gratuitamente el evangelio de Cristo. ¿Cuál es el galardón entonces de predicar el evangelio? El galardón es predicar el evangelio gratis. O sea, no hay un galardón, como lo habíamos dicho, simplemente es una respuesta a nuestra esencia. No hay un galardón más precioso que tener el privilegio de predicar el evangelio. ¿Ustedes alguna vez han pensado algún trabajo que ustedes harían gratis? Ustedes me dicen, uy no, yo hago esto hasta gratis. Ay, por ejemplo, eso que muestran en Facebook, que cuidan a los ositos pandas bebés. No, pues uno lo haría, no, yo lo hago gratis, no, tranquilo señor, yo voy y se los cuido toda la noche, qué ternura. O sea, ese tipo de cosas, eso es lo que estaba diciendo Pablo. E incluso la disertación empieza desde antes hablando de eso, de que él hace todo gratis y lo hace
por amor, está, si ustedes miran versículos anteriores. Entonces, él dice, ¿cuál es mi galardón? Tener el privilegio de predicar el evangelio gratuitamente. Él mismo lo decía ahí, él dice que él lo hace como siervo y un esclavo no recibe recompensa. Y él decía, yo ya soy libre y aunque soy libre lo hago pues como por gratitud. Entonces nosotros debemos predicar el evangelio simplemente por saber que es un privilegio y verlo así. Poder hablarles a otros del amor de Dios es un privilegio. Y en el versículo 25 dice que todos corren por una corona incorruptible. En esos juegos griegos se les daba como una guirnalda de pino. Ustedes han visto las estatuas y todo, pues obviamente eso eran hojitas y a los 8 días pues ya se secaba. Entonces él decía, la mayoría corren por una corona corruptible, pero yo corro por una corona incorruptible, o sea, una recompensa eterna. ¿Cuál es esa recompensa? A mí me enseñaron que cuando uno ganaba un alma, le ponían una perlita en la corona que Dios le iba a dar en el cielo, ¿cierto? Entonces uno decía, ay, ¿cuántas perlas tendré yo en mi corona? Bueno, tal cosa no es bíblica, ¿cierto? Primero que todo. Y segundo, hablemos de las coronas en la Biblia. En el Nuevo Testamento, varios hablan de las coronas que vamos a recibir cuando estemos delante de Dios. Está que la corona de justicia, que la corona de regocijo, la corona incorruptible de gloria. Varios teólogos opinan que no es literal, o sea, la Biblia está llena de simbolismos, ¿cierto? Pues no sé, sería difícil saber si pues yo voy a llegar al cielo y me van a poner una corona literal o se refiere simplemente a la recompensa. Yo personalmente pienso que la corona, la recompensa, no es una corona en sí. Y me voy a Apocalipsis, vamos a mirar Apocalipsis 4:10, ya para ir terminando. Juan, el apóstol Juan, en la visión de Apocalipsis, él tiene una revelación del cielo, ¿cierto? Entonces ve a Jesucristo resucitado en toda su gloria y bueno, tiene una visión y él ve en Apocalipsis 4:10, dice que él vio a los 24 ancianos que se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, por tu voluntad existen si fueron hechas. No sé si nos van a dar una corona literal por predicar el evangelio, pero yo lo que entiendo acá en la Biblia es algo muy importante. Si me fuesen a dar una corona, esa corona en la eternidad va a ser un pedazo de lata, porque va a ser tan majestuosa ver a Jesús en su gloria, que vamos a hacer lo que hacen los 24 ancianos y es arrojar su corona, porque esta gloria no es mía, todo es tuyo, ¿sí? Entonces, para mí, ¿cuál va a ser la mayor recompensa? ¿Cuál es la corona entonces? La corona es la salvación. La corona es que algún día lo vamos a ver cara a cara y que el Señor me diga, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo del Señor. Para mí no hay mejor corona que verlo cara a cara y que me den la manita y me diga, bien, lo lograste, por gracia, porque si no hubiera sido por la gracia tampoco, pero aquí estás, ¿sí? Y como dice una canción de Marco Barriento, ¿no es Marco Barriento? Sí, ya me olvidó, sí, bueno dice, sí es Marco, no es el otro Marcos, ¿cómo se llama? Vidal, sí, Marcos Vidal. Marcos Vidal dice, no me importa en qué lugar de la mesa me hagas sentar o el color de mi corona si la llego a ganar, solo déjame mirarte cara a cara. Entonces la corona no es un pedazo de lata que nos vaya a poner el Señor en la cabeza. La corona y la recompensa es hacer la voluntad de Dios. Es que algún día lo vamos a ver cara a cara y lo vamos a adorar y que Él se va a gozar de que cumplimos su propósito en la tierra, de que simplemente vivimos en respuesta a lo que Él primero hizo por nosotros. Entonces, ¿cuál es el galardón? ¿Qué corona recibiremos? Recibiremos una corona incorruptible que es la salvación, que es el mismo Jesucristo, que es obedecer su palabra, que es cumplir su propósito para el cual fuimos llamados. Yo no sé, muchachos, si a ustedes les duele
la situación que está viviendo nuestro país y nuestra ciudad. Y en vez de darse golpes de pecho, hable cuántos amigos hay en su trabajo, cuántos amigos hay en su barrio. Si le preocupa y si le indigna tanto, pues hable, predique el evangelio, sea testimonio, tenga carácter, que la gente se fije en usted como una autoridad espiritual, como un siervo, ¿sí? Y recuerden lo que hemos dicho, no tenemos de qué gloriarnos. Requiere esfuerzo predicar el evangelio, pero ese esfuerzo va más en nuestro carácter. Tenemos que ser empáticos con los jóvenes que nos rodean, con nuestros amigos de trabajo, que nos vean como alguien cercano pero diferente. Y el galardón es nada más y nada menos que cumplir el propósito de Dios, ser como Él. Les pregunto, muchachos, ¿qué le están pidiendo ustedes al niño Dios este año? Ay, el niño Dios no existe, sí, pero ¿qué le están pidiendo? ¿O qué propósito tienen este año? Yo les invito, porque después de que desde el señor taxista me evangelizara, yo me moví y yo dije, voy a pedir, porque para el próximo año todos pedimos, quiero perder 2 kilos, pues yo no los puedo pedir, tal vez los gane, pero bueno, que mi hija esté bien, que mi familia esté bien, pero les invito que en su lista de los propósitos para el próximo año digan, Dios, quiero ganar siquiera un alma para ti, Señor, y si son 2, si son 3, si son 4, bien, pero que sea como Pablo que decía, me es impuesta necesidad, o sea, él necesitaba ganar almas para Cristo. Que usted su lista de regalos del niño Dios o del próximo año usted diga, mi propósito para el nuevo año es ganar a alguien para Cristo, que a través de mí siquiera una persona conozca de Dios. Y este mes que estamos haciendo la actividad de los regalos, más que todo aprovechen esa oportunidad de hablarle a la gente, a los niños, a los adultos. Vamos a estar en los barrios, pero como les digo, cada oportunidad que ustedes tengan, vean una oportunidad para ganar un alma. Eso hacía Pablo. Estaba con los judíos, es un alma. Estaba con los gentiles, es un alma. Estaba con los débiles, es un alma. Todos son almas, todos necesitan de Dios. Cada vez que usted ve a una persona, no sea indiferente a esa necesidad. Abra su boca, predique el evangelio, que ese es el superpoder que tenemos para cambiar nuestra generación. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, ¿qué tal si ahí estamos de pie, que vamos a orar? Oremos ahí. Amado Dios y Padre del cielo, en esta noche venimos delante de tu presencia, Señor. Primeramente, Dios, te queremos dar gracias, Señor, por tan grande privilegio que es haberte conocido. Gracias, Señor, porque tu palabra es verdad, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz y más cortante que una espada de doble filo, Dios. Gracias por mostrarnos, Dios, que simplemente predicar el evangelio no es ni siquiera una obligación, no es ni siquiera una tarea. Simplemente es el resultado de la esencia de lo que somos. Somos hijos de Dios, somos sal, somos luz. Y nuestra esencia, nuestra identidad es cambiar el mundo, Dios. Padre, te pido por estos jóvenes, Señor, que abra sus mentes y sus corazones. Quita de ellos todo argumento, todo temor. No se necesita saber mucho de la palabra, no se necesita ser un pastor o un líder, simplemente tener un corazón sensible a la necesidad de otras personas. ¿Qué tal si ahí donde estás, oras por tu familia, ora por tus hermanos, por tus amigos de la universidad, por tus compañeros de trabajo? Oro para que el Espíritu Santo te reargulla y comiences a sentir esa necesidad. ¿Cuántos están pensando en quitarse la vida? ¿Cuántos están pasando por problemas económicos? Como dice en su palabra, abre tu boca que yo la llenaré, dice el Señor. No tengas miedo qué vas a decir, no tengas miedo cómo lo vas a decir. Primero sé testimonio y cuando llegue la oportunidad de hablar, el Espíritu Santo tomará el control, Dios. Padre, te pido, Señor, que levantes una generación como Pablo, Dios, que tenga la necesidad de predicar el evangelio. Te pido que avives el fuego en esta generación, que sintamos amor por las almas, que sintamos dolor por ellas, que sintamos esa empatía, que nos podamos acercar y predicar tu palabra, Señor. Te lo ruego
En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Dios, guarda esta generación, úsalos como un instrumento en tus manos, Dios. Te entrego también esas actividades que vamos a tener en diciembre con los regalos, Dios. Usa a cada uno de estos muchachos, Señor, para predicar tu palabra, para ganar a otros, Dios, porque tú, Señor, tienes grandes propósitos por cada uno de ellos. Hoy los cubro con tu sangre preciosa, en el nombre de Jesús. Amén.